Bienvenidos a Cool Channel. En este momento vamos a hacer las predicciones, gobernaciones de Venezuela en el 2012. Mira, aquí va a haber 4 días antes de las elecciones de gobernadores, va a haber una reunión entre gente del oficialismo para tomar el poder. Según las cartas me dicen que el oficialismo podía tomar el poder de 14 estados. Vamos a ver qué dicen las cartas. Podemos hablar de que 8 estados en este momento están ganados por el oficialismo y 3 más que serían las coronas del presidente, que serían Carabobo, Miranda y Zulia. Esas aparentemente dicen las cartas que estarían ganadas por el oficialismo. Por el otro lado, aunque un presidente esté incapacitado fuera del país, el chavismo demuestra tener el poder todavía sin Chávez manejar al país con las fuerzas oficialistas. Las cartas hablan de que posiblemente los 3 estados que son más importantes para el gobierno, como Carabobo, Zulia y Miranda, podrían ser tomadas por el presidente, mientras las otras gobernaciones se mantienen. Hay una lucha de pugna sobre todo lo que es el estado Anzoátegui, Monagas y Táchira. En el Táchira habla de que podría haber un convenio entre el oficialismo y la oposición para mantenerse la oposición. Así que podemos hablar de que puede haber río revuelto, oposición con Chávez, un chavismo sin Chávez o una oposición manejando con Chávez. De verdad que mira, es bastante curioso el ver cómo Chávez ganó con una mayoría y que en la oposición haya negociaciones de la oposición hacia el chavismo para ganar la mayoría. Ahora, ¿qué sucedía después de las gobernaciones? Una pregunta muy importante. Ahí está el problema. Al momento de ganar las gobernaciones, ciertos gobernadores tomarían el poder. Yo veo a través de esta carta que muy difícilmente muy pocos gobernadores puedan llevar el control de las gobernaciones porque estaría tomado por las fuerzas militares. Así que habría en presencia física un gobernador, pero no un mando, sino quizá a través de Miraflores o de un alto general. Las gobernaciones las mantiene el control el presidente Chávez, aunque el presidente Chávez esté en Cuba en rehabilitación, y desde allí demostrarán en el chavismo que sin Chávez pueden tener el poder. Mira, ya podemos ver aquí un Capriles, aquí podemos ver esta carta que significa, no es que la carta del diablo signifique a Chávez, pero sí habla del poder absoluto que tiene el presidente, y sé que hay una lucha muy grande entre Elías Agua y Capriles, donde Elías Agua ganaría. Las cifras que vamos a dar, a ver si la podemos dar, está hablando de un 55-45, algo así, de un 5 a un 6% mínimo de margen de ganar Elías Agua hacia Capriles. Mira, Capriles desaparecería políticamente y luego meses después se descubriría de una supuesta negociación con el oficialismo. Bien complicada la situación. Esos 3 estados los va a ganar el presidente con un margen de 5 a 8%. Quizá un poco más, ese es el margen que yo veo. Pero ¿por qué tiene que ser tomada por el presidente? Esos estados, según podemos ver en una estadística, que esos estados han sido manejados por la oposición. Y según dicen las cartas, que supuestamente una oposición podría votar por el chavismo por decepción a la oposición. Quizá negocios, planteamientos, quizá un cambio. Habría que ver qué va a suceder en las próximas elecciones gubernamentales, qué va a pasar con ese estado, sobre todo con el estado Zulia, que se ha marcado tan opositor, y que en un estado como el Zulia, que ganó en las elecciones presidenciales, que hubo un chavismo que ganó con una alta cifra, como los zulianos no protestaron ni dijeron nada. Quiere decir que de alguna manera en esos estados hay una oposición, como yo siempre he dicho, que dicen ser opositores, pero a la hora de votar son oficialistas. Mira, ahí se mantiene el gato briseño, pero ahí va a haber, cuando en el momento que gane el gato briseño, va a haber una especie de suceso que podría llevar al gato briseño a un juicio o a la cárcel.
Mira, ahí hay una jugada bien interesante porque dice, hay una negociación entre la oposición y el oficialismo. Dice, podría ganar el actual gobernador que está en el Táchira, porque sería una forma como de quemar a un Vilma Mora que sería muy peligroso para la revolución. Puede tener sentido. Vilma Mora ha sido uno de los hombres en la revolución, en el oficialismo, más capacitado o con más margen o sin mucha imagen política, sino más gerencial. Mira, habla de quizá de 13, si no me equivoco, de 12-13 al oficialismo y el otro a la oposición. Estamos hablando de un margen casi no muy diferencia hacia la oposición, hacia el oficialismo. ¿Qué sucedería después? Absolutamente nada. La gente queda tan conforme. Es sorprendente ver cómo la gente queda tan conforme, que la gente de verdad va a haber una abstención, me habla de un 32% o un 35%, y luego la gente simplemente no dice nada. Es como que si la gente se conformara, o como yo dijera esto, que hay un pacto hacia las gobernaciones, como que si hubo un pacto con las presidenciales, ¿por qué no habría un pacto con las gobernaciones? Quizá en este momento la carta de la Torre me está diciendo que a Chávez no le interesaría las gobernaciones como tal, porque serían manejadas por altos personajes o altos militares, sino mantener el poder, el liderazgo de Venezuela. Esto fue parte de las predicciones para los gobernadores del 2012, un programa especialmente para Cool Channel, y le habló David Goncalves.